Les solicitamos que suban a su lugar aquí en el escenario. Muy bien, les presento entonces a ustedes el panel La Consulta Indígena con los panelistas. José Rafael Jabalera está de manera virtual, la licenciada Nayeli Flores, que es está gerente, o más bien está en la Gerencia Jurídico-Ambiental, Aguas, Explosivos y Contenciosa de Servicios Administrativos Peñoles. Hola, hola Nayeli. Está Juan Pablo Gudiño de Igual Consultores. Juan Pablo. Y coordinando la licenciada Karina Rodríguez, que es una experta en el tema y a quien damos la bienvenida. Adelante, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Sergio, a la asociación, a Ramón por esta invitación de venir a hablar de un tema que en los últimos años nos está causando dolores de cabeza, como dice Federico, pero que es un tema que nos preocupa a todos y nos debe de preocupar porque no sabemos qué va a pasar o hacia dónde vamos al día de hoy. Vamos a partir de un concepto real. El tema de la consulta es un tema que tenemos aquí, lo estamos viviendo todos. No tenemos una regulación que nos dé certeza o seguridad jurídica. Estamos viendo caso por caso, estamos viendo resoluciones de la Corte que nos van a afectar a todo el sector. Tenemos que tomar acciones, tenemos que esperar una regulación, pero sobre todo tenemos que aprender de lo que se ha vivido, como es el caso de Nayeli. Nayeli nos va a platicar, ya vivió una consulta, qué lecciones aprendió. Juan Pablo nos va a platicar como consultor qué se ha enfrentado, cuáles serían los mecanismos para blindar los proyectos. José Jabalera, Pepe, muchas gracias por haber aceptado. ¿Cuál es la visión de la autoridad minera en este aspecto de nuestra cabeza de sector? Desafortunadamente, la gente de Semarnat ya no confirmó a última hora, ya no se presentó. Nos hubiera gustado conocer cuál es el punto de vista de Semarnat, porque estamos confundiendo la consulta indígena con la consulta ambiental, que son temas totalmente diferentes. Semarnat está opinando en consulta indígena, pero pues no tenemos criterios muy bien definidos. Antes de leer los currículums de aquí de mis panelistas, quisiera que quedara para todos claro, y creo que es un tema que como sector tenemos que decirlo. El sector minero no está en contra de la consulta indígena. Creo que la mayoría de las empresas y los que trabajamos en ese sector no estamos en contra de la consulta indígena. Lo que queremos son reglas claras que beneficien a las comunidades indígenas y a las empresas. Si no tenemos reglas claras del quién, cuándo, cómo y dónde, no podemos tener los beneficios de la consulta. La consulta debe de reconocer la realidad de la industria minera, la realidad del país, la realidad de los pueblos indígenas. Entonces, con estas certidumbres, en mi opinión, y esa sí es muy personal, podríamos generar un binomio de efectos positivos para industrias y comunidades. Entonces, creo que la primera premisa es esa. No estamos en contra de la consulta. Creo que nos va a hacer bien a todos para dar certeza. Lo que necesitamos son reglas. 2, no es un tema nuevo. Tampoco es un tema que tenga 6 años o 5 años. México ratificó el convenio de la OIT en 1991. El convenio entró en vigor para México en el 92, 12 meses después de que México lo ratificó. Del 92 hasta el 2011 más o menos, el convenio estaba vigente y nadie lo volteábamos a ver. 12. Nadie lo volteábamos a ver. Entonces la primera pregunta es, oigan, del 92 al 2012, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que los tratados eran ratificados y hasta que no se hacían ley se aplicaban. Hacia el 2011-12, la Corte lo que dijo fue, los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, es decir, están sobre las leyes. Y ahí fue donde empezó la aplicación obligatoria por un criterio que se volvió jurisprudencia de la Corte. De 2012 a la fecha se iniciaron acciones, algunas demandas de amparo,
pero han sido los últimos años cuando ha, digamos, tenido mayor impacto el tema de consulta. Muchas acciones que se están resolviendo al día de hoy fueron presentadas en 2015, 6, 7 años de litigio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que los jueces están acelerando las resoluciones. Es que a nivel internacional el tema se está resolviendo. Es que la Corte Interamericana está actuando, y eso nos llega a nosotros de rebote. Adicionalmente, en 2021, en México se da una reforma judicial, la famosa reforma judicial, que para muchos fue muy positiva y quizás sí. Para este caso, lo que más nos impactó, y es parte del precedente de esta plática, es que se generó la jurisprudencia por precedentes. Términos prácticos. Lo que opine la Corte por mayoría va a regir el criterio de los jueces. Eso quiere decir, la sentencia del mes de febrero sobre tema indígena nos va a causar dolores de cabeza. Entonces hay que ver qué tenemos que hacer mientras no haya regulación. Entonces es un tema que, en mi opinión, tenemos que repensarlo, tenemos que tomar acciones como sector y como empresas, como consultores, proponer qué hacer y aprender lo que se está haciendo. Entonces, después de todo el rollo que les estoy diciendo, ahora sí, voy a presentarlos. La idea de este panel sería primero oír a Pepe Jabalera, que nos platique qué están viendo como autoridad minera, como economía, cuál es su visión, su perspectiva. Posteriormente, Juan Pablo, que nos diga a qué se está enfrentando o qué nos propone para blindarlos. Y al final, Naye, pues platícanos cómo te ha ido, qué hacemos y qué lecciones hemos aprendido. Entonces, voy a leer nada más de forma muy rápida sus currículums. Obviamente voy a empezar por Naye, primero a las niñas. Y es más corto, no. Nayeli Flores es abogada especializada en Derecho Ambiental, es gerente corporativo del área jurídica ambiental, aguas, explosivos y contencioso de Industrias Peñoles. Anteriormente fue jefa del Departamento de Instrumentos Internacionales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por los Derechos Humanos, Naye. Egresó del TEC de Monterrey y cuenta con estudios realizados por la UNAM en materia de no discriminación y derecho ambiental, así como en la maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos de la Universidad Panamericana. Gracias, Nayeli. Pepe Jabalera, que no sé si por ahí debe estar. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Muchas gracias. José Jabalera, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha desempeñado diversos cargos en el sector público en los últimos 10 años, destacando sus responsabilidades como promotor industrial y director de minería del Gobierno del Estado de Chihuahua. Entre las actividades que destacan es la promoción del potencial minero y atracción de inversión, asesoría técnica y legal en materia minera, desarrollo de estrategias de seguridad en las zonas mineras, fomento a la cadena de valor, así como la planificación y aplicación de planes de desarrollo comunitario en zonas de influencia de unidades mineras. Desde el mes de agosto se desempeña como director general de desarrollo minero de la Secretaría de Economía, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable de la industria minera en México. Ha llevado a cabo el desarrollo de protocolos y guías en materia de minería responsable, entre las que destacan también la guía de la emergencia sanitaria que aplicó a la industria minera para atender la pandemia del COVID-19 en unidades mineras y que al momento tiene excelentes resultados en su aplicación. Los principales temas que atiende la Dirección General de Atracción de Inversión y Desarrollo de guías y planes y programas para la minería responsable. Dirige también parte de la presencia de lo que es el EITI y otras organizaciones a nivel internacional, sobre todo en materia de apoyo y asesoría en conflictos mineros. Gracias, Pepe. Gracias, Karina. Y por último, Juan Pablo. Juan Pablo es abogado. Perdón, pero... estudió Derecho, cuenta con maestría y doctorado en materia constitucional, tiene más de 20 años de experiencia en materia ambiental y constitucional, así como en materia de derechos humanos. Se ha desarrollado con una amplia experiencia creando instrumentos y estrategias para coordinar y desarrollar programas de consulta previa, libre e informada en comunidades indígenas,
respecto de megaproyectos, tanto mineros como hidroeléctricos, gasoductos, infraestructura hidráulica, entre otros. Ha atendido audiencias y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representando al Estado mexicano, y presentó la postura ante la Comisión de Derechos Humanos en esta materia y respecto a los casos de megaproyectos. Tiene publicaciones en España y en México. Ha actuado como profesora en la maestría del ITAM y en la Universidad Barista. Actualmente es socio, fundador y director general de Igual Social y Ambiental, firma especializada en atención en casos de materia ambiental, diseño, implementación y medidas de estrategia para fomentar una buena relación ante gobierno, comunidades y empresas, así como de realización de procesos de consulta indígena. Muchas gracias, Juan Pablo. Lo tuve que resumir porque estaba bastante largo. Entonces, si están de acuerdo, empezamos con Pepe Jabalera, que nos platique cuál es la visión de la autoridad minera, qué hacemos, qué esperamos. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a la asociación, a mi amigo Ramón Luna. Un saludo a todos por allá. Y un placer estar con ustedes en este gran panel. Pues nosotros en Consulta Indígena, como tú lo dices, no, ya lo habíamos visto, ya me había tocado con Nayeli y en Chihuahua, y ahora en Gobierno Federal pues empieza a tomar más relevancia, ¿no? Lo último que tenemos y ahorita con lo que andamos ya corriendo es la consulta del proyecto Ixtaca, del proyecto aquí de Puebla. Eso es lo último, y ahorita ya llegó pues bueno, ya tenemos el engrose, ya estamos viendo todo eso, ya por medio de la unidad de apoyo jurídico de la Secretaría de Economía, a cargo de Margarita Olivas, estamos trabajando ya todo lo que es el protocolo. Ya tenemos ahorita, a este momento, un protocolo. Será perfectible, claro, pero fue el protocolo tomando la mejor información disponible, que es lo que tenemos, que es lo que dicen, ¿no? También no tenemos una ley, no tenemos algo estrictamente claro sobre la consulta, por lo que de todo igualmente no nos vamos a detener, nosotros no vamos a parar proyectos, no vamos a parar inversión por estas situaciones, por lo que estamos tomando la mejor información posible que hay al momento, experiencias, algunas jurisprudencias, todos estos temas para poder aplicarla. Igual próximamente, yo creo que pues no pasa un par de semanas, vamos a convocar a principales actores de la industria para presentarles este protocolo, recibir algunas opiniones, ¿qué es eso, no? O sea, más que nada lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos trabajando nosotros, porque igualmente sabemos que pues sí, ahorita es para esta consulta, pero necesitamos ya un protocolo y un procedimiento que va a aplicar a varias, porque ya sabemos que hay varios en la fila, ¿no? Que están casos por resolverse o ya resueltos o alguna situación. Y sí, otra de las cosas, sí la vamos a llevar nosotros, la consulta como Secretaría de Economía, en los temas de concesiones. También eso yo creo que era ahí la parte, ¿no? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a llevar? Que si eres juez y parte, que si no, pero nosotros igualmente, como decimos, lo que necesitamos es que el sector avance, por lo que nosotros ya estamos convencidos de eso, esa parte nosotros la vamos a llevar. Estamos creando también ahorita pues, un departamento o un grupo del personal propio que tenemos, que ya sabrán, con la austeridad pues, se nos dificulta las situaciones, pues ahora tenemos que repartirnos un poquito más, pero ya estamos también conformando este nuevo departamento que se va a encargar de esta parte de las consultas o todas estas situaciones. Igual estamos ya en contacto con personas de la OIT que nos están validando algunas cosas. Igualmente con esta resolución que tuvo la Suprema Corte, todavía estamos pidiendo algunas aclaraciones, porque igualmente, ¿no? Hay un tema que nos ha saltado ahí mucho, es que no sabemos que al parecer, o bueno, a nuestro parecer, confundieron terrenos con terreros. Temas de la ley minera, ¿no? Que igual, pues, no son especialistas, pero son algunas situaciones de esas que tenemos que aclarar o que tenemos que dejar claros para ellos también y para próximas situaciones, que tengan la claridad de estas partes, que no haya esas confusiones, porque pues pueden cambiar
completamente lo que son las cosas, ¿no? O el ver de las cosas. Muy diferente referirte a un terreno, a una mina, a los terrenos que hay ahí alrededor de la mina. Pero son estas cosas, igual el de insubsistencia, pues, ¿qué quiere decir con insubsistente? Todo este tipo de cosas que pues sobre la marcha lo estamos arreglando y lo vamos adecuando a lo mejor posible. En ningún momento atropellando derechos humanos, ni mucho menos. Tienen su derecho las comunidades indígenas, pero eso, las comunidades indígenas son quien tiene el derecho, no colectivos con algún otro tipo de interés, no ONGs con otro tipo de interés. La consulta es lo que decimos, ¿no? El tema de que sea previa, libre e informada. Pues el tema libre muy importante y nos tocó en aquella consulta de Chihuahua, ¿no? A ver, el tema libre nos interesa mucho. En el momento que veamos que alguien enrarece las situaciones, pues también tenemos que tomar acciones, ¿no? Porque es parte muy importante de esta consulta y así lo estamos haciendo igualmente con Gobernación. Va a ser quien nos ayude mucho en esta parte pues de la gobernabilidad, varias de quién está alrededor de esto, qué se escucha alrededor de esto, pero ser eso, poder conocer y tener realmente la opinión y las situaciones de la comunidad indígena, qué está pasando, qué ven ellos, cómo lo ven, y esto es pues llegar a acuerdos, saber qué va a suceder. Igual, cuando nos dicen, oye, es que si sale una consulta para antes de la concesión, pues la mejor información disponible. O sea, si no, oye, ¿sabes qué? Veo que hay una alteración de este tipo, esa es la información que contamos. Ahí veremos si hacemos algunas 2 etapas o alguna etapa posterior a la que, bueno, pues ya cuando tenga más información, pues te puedo decir qué más hay en una segunda etapa, en otra etapa. Lo que habíamos nosotros hablado y lo que hemos hablado con varios y coincidimos en varias situaciones es que pues la mejor etapa para la consulta es cuando metes un manifiesto de impacto ambiental para construcción de la planta, porque es lo que cuando ya sabes qué vas a hacer, ya tienes la información de qué tamaño va a ser, cuánto tiempo, qué consumos, cuánta gente, todas estas variantes, y no queremos que en un principio cuando dices, pues es que voy a explorar, es que no me da la información completa, pues es que voy a explorar, voy a obtener información, ver qué es lo que sucede. Digo, todo esto va a ir caminando esa parte. Y también nos hemos topado con temas, aquí vamos a salir un poquito en temas de la consulta popular, que nos tocó, ¿no? Ya me tocó la del boleo, que lo implementó Semarnat, una consulta pública, con otros temas, pero pues es el tema, ¿no? De Semarnat, que Semarnat ahorita le importa mucho el tema social y lo quiere regular o verlo de alguna forma. Pues bueno, ahora con los cambios de Semarnat seguimos en contacto con ellos, ya tengo ahí relación con el nuevo subsecretario y estamos en plática de esto, ¿no? O sea, si te interesa de qué forma te fortalecemos parte de la mía o alguna otra situación, pues para que no te quede esta parte de incertidumbre o situaciones en la minería. Pero aquí para concluir es eso, ¿no? Nosotros sí estamos trabajando en temas de consulta, nosotros la vamos a llevar, la vamos a presentar ante el sector, ante las mejores opiniones, y el tema es ir caminando, si se tiene que adecuar, si se tiene que ajustar, estamos abiertos a esto, pero queremos que esto continúe, siga. Sabemos también, son pocas realmente las comunidades indígenas o las extensiones donde hay comunidades indígenas. Hay regiones más cargadas que otras, sí, pero también es otro tema y también estamos impulsando esa parte, ¿no? Que los estados tengan ya identificadas las zonas o los territorios indígenas, que eso nos ayudaría mucho en el tiempo, a ser más rápidos, poder decir, solicito una concesión en esa parte, está considerado o no está considerado, todas estas partes. Y también lo estamos viendo, ¿no? Como lo indica la OIT, parte, que sea una comunidad indígena, no sea esta parte de grupos aislados, una familia, alguna otra cosa. Sí queremos ser muy pues no estrictos, pero sí muy objetivos en que es una consulta indígena a una comunidad. Esa es la parte, y en mi opinión también no vemos, ¿verdad? Yo en mi opinión personal no veo que se esté cerca el que salga una ley, todavía va en camino y le queda todavía algún tiempo
por resolverse esos temas ahí pendientes. Muchas gracias, Pepe. Creo que la parte positiva es que Economía va a ser la consulta. Eso nos hay un tema de certidumbre, porque al día de hoy hay proyectos que se lo ponen como condicionante en Semarnat, luego pero no son competentes, que es Economía, que es el gobierno del Estado, y ahí hay proyectos que se tardan 2, 3 años averiguando a quién la hace. Con esta definición creo que ya va a ser un avance. El tema de los terreros, que es un tema que es, yo no sé si es parte de comunicar o parte de decir que aprendan a leer, pero es muy común, y la sentencia lo que dice es que tiene derecho a los terrenos. Señores, lean. Pero pues a lo mejor es parte de aprender a comunicar también. Y el otro tema que es el momento, o sea, como dice Pepe, previa, ¿qué le voy a consultar a las comunidades? Con un pequeño tema que, bueno, ahí Juan Pablo, tú me corregirás, va a generar lo que decía Luis Felipe en la mañana, expectativas sociales. Si voy a consultar cuando todavía no tengo la concesión, ¿qué consulto? Y esa consulta, ¿qué expectativas va a generar? ¿Y qué pasa si no cumplo con esas expectativas? Porque no hay mina, porque no hay yacimiento. Eso nos puede generar un conflicto social, o porque la mina no es del tamaño que pensé que era. Entonces, todos esos factores, pues habría que irlos regulando. Qué bueno que hay un protocolo, qué bueno que va a ser Economía y no Semarnat, y entonces tendremos que ir construyendo. Si Juan me Pablo, permites ahí también, ¿qué es Karina? lo que has visto y cómo nos blindamos? Muchas gracias. Gracias a la asociación, de verdad les mucho que me han invitado. Les voy a contar muy rápido la problemática que ha existido desde el 2012 a la fecha. En el 2012 yo era funcionario público y pues me tocó la rifa del tigre de hacer la primera consulta indígena en este país de un proyecto productivo aquí en Sonora, a los yaquis. El acueducto Independencia, que todo el mundo conoce, por lo menos aquí es ampliamente conocido. A partir de ahí, pues bueno, lo que implicaba era hacer un protocolo, saber cómo se tenía que garantizar el derecho de una comunidad, para luego ir pasando ir investigando y terminando con aproximadamente 35 procesos de consulta indígena de diversas índoles. Entre ellos teníamos procesos de consulta sobre impactos ambientales respecto de, por ejemplo, depósitos de residuos, impactos ambientales respecto de cambios de uso de suelo, forestales. Y si se fijan, al final todo va a decantar en un proceso de consulta. Al final, nos gusta o no, llevo aproximadamente 12 años diciendo lo mismo. Cuando se prepara y se realiza una consulta indígena, ya la consulta llegó para quedarse en este país. El territorio nacional se divide, si tuvieran por ahí la presentación, si no se los digo, una presentación que tiene unos mapas, pero si vemos el territorio nacional y empezamos a pensar cómo está constituido este territorio, vamos a encontrar, en el mapa lo vamos a poder ver en la primera diapositiva, por favor. Ahí todas las partes grises son concesiones mineras. Las partes naranjas son comunidades indígenas, las partes verdes son áreas naturales protegidas y zonas protegidas, ¿no? Si se fijan bien en el mapa, van a ver que en el mismo lugar, al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias, existen todos estos factores. Es decir, no es nuevo el que haya una serie de instrumentos jurídicos para una industria como es la nuestra, la minería, y al mismo tiempo haya áreas naturales protegidas y en el mismo lugar y al mismo tiempo haya poblaciones indígenas. Y como siempre lo he dicho,
Si ustedes son capaces de hacer una buena sopa con estos ingredientes, pues bueno, la tenemos ganada, ¿no? La que sigue. Derivado de esto, además tenemos otro factor. Tenemos que la propiedad en este país es ejidal, la mayor parte, o comunal, la mayor parte en este país, el único país en el mundo que existe esta figura que se llama ejido, con lo que ello quiera decir. Entonces, si se lo ponemos al layer anterior de los mapas, pues veremos que además se vuelve a complicar aún más porque es ejidal, ¿no? Es decir, efectivamente, nuestras antecesoras en este panel nos decían, pues si no se trata de una licencia social, no, va mucho más allá de la licencia social y estoy totalmente de acuerdo con ello. Va muchísimo más allá del asunto simple de la negociación de tierras, que no es simple, como sea, no es simple, pero va mucho más allá que la negociación de tierras, porque hay una serie de factores que nos interesan. Lo que provoca, la siguiente, por favor, es esto, conflictos. Conflictos en materia ambiental, conflictos socioambientales, conflictos con comunidades y conflictos de los proyectos, que al final lo que nos interesa es que los proyectos no tengan conflictos. ¿Cómo vamos a hacer para que haya menos conflictos? Si ustedes ven los colores, van a ver el número de conflictos que hay por estados y son conflictos derivados, todos ellos, de cuestiones industriales. La que sigue, vemos en esta lámina donde se localizan la mayor cantidad de conflictos por temas socioambientales. Es decir, este primer seminario de inversión minera en México es fundamental. Es fundamental y de veras los invito a que no sea el primero, que sea el primero de muchísimos seminarios. ¿Por qué? Porque como estuvo construido este seminario, es como decantan estos problemas. Exactamente así. Son los temas con los que estamos viviendo todos los días, los que se han tratado en este seminario, y aquí lo podemos ver. Los conflictos no son solamente por expectativas, por mitigación de impactos sociales, por acrecentar los impactos sociales positivos como el empleo, sino se generan al final por temas fundamentales. En este caso, la mayoría de los conflictos los tenemos creados, evidentemente, como nos decía José Jabalera, por ONGs, organismos de la sociedad civil, que utilizan los temas de salud y de medio ambiente fundamentalmente para bloquear nuestros proyectos, lo cual sí tiene solución, porque ahora, además de la consulta indígena, les adelanto, ya no nada más estamos hablando de consulta indígena, estamos hablando de 4 o 5 tipos de consultas en este país que nos pueden afectar, entre ellos la consulta a comunidades locales, tuteladas por el OIT también, ¿no? Como fue nuestro caso en Bacanuchi, que todos conocieron, ¿no? La consulta indígena, la consulta a afrodescendientes, que también ya está regulado, ¿no? La consulta popular, la consulta en materia ambiental, la consulta del protocolo de Nagoya para acceso a recursos genéticos. Ya nada más ahorita les estoy diciendo 5 tipos de conflictos, de consultas que van a terminar teniendo que relacionarse con los proyectos industriales. Es decir, la consulta, se los vuelvo a repetir, llegó para quedarse. No nos las vamos a quitar. Ahora, ¿qué podemos hacer como proyectos y qué podemos hacer como sector para intervenir en las decisiones jurídicas y fundamentales del Estado? En este caso, José Jabalera nos dice, voy a llamar a expertos en los temas y en el sector para que den su opinión. Pues claro, es lo mínimo que tendríamos que pedir, que se llame a los expertos, que se llame a los sectores, a la participación constante.
tenemos que participar en las creaciones de leyes, tenemos que participar en las creaciones de protocolos. Sin duda, somos parte fundamental. También ya tenemos algún tiempo invitando al sector a que se forme grupos de trabajo para estos efectos. Es decir, todavía no tenemos los dedos en la puerta y no nos han cerrado la puerta, pero ojalá no nos la cierren. Tenemos que abrir las puertas y participar. Le guste a quien le guste. Siempre lo hemos dicho, los gobiernos solo duran 6 años. La minería es histórica y ha durado toda la vida la que sigue. Un precedente contundente es el que tiene hoy en su escritorio el ingeniero José Jabalera. Sin duda alguna, esa sentencia es brutal, es importantísima, porque es la primera sentencia que deja claro el momento de previo. Para esta sentencia la Corte dijo, no es inconstitucional la ley minera, porque no tiene la consulta, no me demandaste bien la inconstitucionalidad, se fueron a cuestiones, la que sigue, de fondo, de forma, para decir que lo relevante es que debe de haber una consulta previa a la reemisión de esas concesiones que hoy por hoy están suspendidas, con lo que yo quiera decir, porque esa figura no existe. Entonces están suspendidas, ¿y qué quiere decir? Están suspendidas las concesiones. ¿Para efectos de qué? A nivel internacional es demandable incluso el asunto de que suspendan una concesión por toda la inversión que en mi caso, no voy a hablar del proyecto, tengo la obligación de guardar secreto, pero les llevé muchos años ese proyecto Ixtaca en lo personal, pues como consultor. Entonces conozco bien el proyecto, conozco bien la sentencia y al final, evidentemente el Estado mexicano va a poder ser demandado internacionalmente en un panel internacional por todas las inversiones que puso en este país y que al final se quedó en exploración. Pero lo más contundente, por eso el tipo de consultas, es que no es una comunidad indígena. En este caso, se expidieron las concesiones y después de muchos años dijeron que la comunidad de Tecoltemic es una comunidad autoadscrita indígena. Entonces ya tenemos otra figura. El derecho a la autoadscripción es susceptible de que esas personas puedan ser consultadas y van a poder demandar el derecho a la consulta, como fue el caso. Lo interesante es que la Corte les compró este derecho a la autoadscripción. No es que les haya reconocido su calidad de indígenas. No podemos negar que en el caso, por ejemplo, del acueducto, del gasoducto, pues los yaquis son yaquis desde la época, más de 500 años, pues, ¿no? Son indígenas, no son neoindígenas, como yo les digo, ¿no? Ahora ya tenemos una figura nueva que se llaman los neoindígenas, ¿no? O sea, los autoadscritos que ahora van a inventar la petición de también consúltame. Es decir, la que sigue, por favor. Si se fijan, resuelve, no existe, no tenemos problemas con la legalidad, con la constitucionalidad de la ley y no se reclamó bien, entonces además pues no te voy a dar el beneficio de la duda ni te voy a suplir tu deficiencia, es decir, tu tontera en la demanda, no te la voy a corregir porque sería cambiar la controversia, cambiar la litis, ¿no? Eso es lo que dice la sentencia. Sin embargo, no la ganas todo, alma de, en este caso, dueño, ¿no? de este proyecto. Resuelve, te reconozco la autoadscripción como indígena y además te ordeno la suspensión de las concesiones y te ordeno la consulta a estos autoadscritos. Pues perdón, podríamos hacer toda una mesa y un análisis incluso
debate de si es justo, ético, procedente este tipo de sentencias. No nos sirve de nada. Al final tenemos este papel blanco y negro en el escritorio que dice, lo cumples. Sí, reconocí la autoadscripción. Y entonces, ¿quién más? La otra sentencia es precisamente Bacanuchi, una comunidad que se queja por el tema de una presa de Jales y dice, me vas a afectar, no soy indígena, pero consúltame. Y la Corte vuelve a decir, tienen derecho estas personas locales en pedir la consulta y en que se les dé toda la información que sea necesaria para efecto de que tomen una decisión y estén informados. En el fondo, si lo piensan, pues parece ser que es un acto fuertemente democrático en un país que todavía no tiene las estructuras democráticas necesarias, pero al final nos están llamando a consultas. Es decir, esta palabrita consulta ya no nada más va a ser indígena, ya va a ser de comunidades locales, ya va a ser de autoadscritos, ya va a ser de otro tipo de sujetos que vamos a estar sujetos a la consulta. Pues al final eso es lo que va a pasar y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo teníamos o cómo hemos conceptualizado el derecho a la consulta? Porque efectivamente, bien lo decía Karina, lo que primero tendría que haber es por lo menos una ley, ¿no? O algo que diga qué es la consulta, cuándo es lo previo, cuándo es lo libre, cuándo es lo informado, hasta dónde queda informado. A mí me tocaron una consulta de prácticamente 4 años, y se quedó en la etapa informativa. Entonces, ¿hasta cuándo están totalmente informados? ¿Me explico? Es complejo. Pero bueno, conforme han pasado los años, pues bueno, hemos tratado de construir una serie de conceptos respecto a la consulta, no por otra cosa, sino para poder efectivamente pues dar la asesoría lo suficientemente profesional de decirle a las personas, bueno, pues esto es lo que está pasando. No es la última palabra, porque no hay una ley y solo hay una reforma en la Constitución al artículo 2 donde nos dice que son indígenas, pero ahora la Corte dice, no, pues no solo son indígenas los que dice el 2, sino los que se autoadscriben. Entonces, es un derecho humano. Es un derecho humano que es, ¿y para qué sirve? Pues bueno, el derecho a la consulta sirve para otorgarle a las personas, a las comunidades aledañas, ¿no? Llámense indígenas o no, por todos estos conceptos, la información suficiente para que conozcan el proyecto que está a su lado. ¿Por qué creo que no hay mucho problema con el asunto de estar preocupados por la consulta? Honestamente se los digo, porque ustedes mineros, nosotros mineros, ya lo hacen, siempre lo han hecho. Cuando negocian tierras lo hacen, con los programas de relaciones comunitarias lo hacen, es decir, viven en una constante consulta, viven en una constante entrega de información. El chiste aquí es ver cómo lo volteamos para que todas esas decisiones se vuelvan decisiones corporativas y formen parte de políticas corporativas en materia de derechos humanos, pero para eso déjenme llegar. Entonces, la consulta previa deriva de la Constitución, artículo 2 del 133 y del convenio 169, son conceptos sumamente duros jurídicos, ¿no? Y es un derecho reconocido para que las personas se sienten a la mesa. Aquí tenemos una discusión muy importante de varias ONGs con las que hemos tenido la oportunidad de ser antagonistas, digamos, de ellos, ¿no? Que la consulta al final, la naturaleza de la consulta previa es la negociación, es la toma de acuerdos, es subirse a la mesa a negociar con las personas estos programas de gestión social,
estas políticas y labores comunitarias, estas formas de relacionarnos, industria, empresa, comunidad, y sentarnos en una mesa para la negociación. Esto es fundamental para el 169 de la OIT. A otros dicen, no, las personas consultadas tienen el derecho de vetar tu proyecto. Desde mi punto de vista, no tienen el derecho de vetar ningún acto administrativo, máxime cuando se trata de bienes nacionales, porque eso es lo que son los minerales, son bienes nacionales, son bienes de la nación, no son bienes de un grupo. Entonces, no es que puedan vetar el acto, es que se tienen que sentar para ver cómo vamos a ser los partícipes en los actos, ¿no? Hay proyectos, no conozco un solo proyecto minero que sea así, no conozco todos los proyectos mineros, ¿verdad? Pero no conozco un proyecto minero que haya invitado a las comunidades o a los indígenas a hacerse socios, pero sí conozco proyectos en energía en Oaxaca que sí han invitado a los indígenas a participar como socios. Por ejemplo, en eso puede decantar. ¿No es lo mejor? No, tal vez no es lo mejor, pero preferimos un proyecto que camine sin conflictos a un proyecto que esté detenido por años, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Quién es indígena y quién no? Pues bueno, el artículo 2 constitucional lo deja muy claro y te dice comunidad indígena, pueblo indígena son las personas descendientes de una situación histórica de previo a la colonia, los cuales tienen, ojo, autoridades, formas de decidir, tienen cultura propia y demás. Y comunidad indígena, dice, son los miembros de un pueblo indígena que tienen autoridades, territorio, formas de subsistir, cultura y demás. Eso es lo que dice la Constitución. Pero la Corte ya dijo que no nada más es eso, sino hay autoadscritos. Entonces, para que queden autoadscritos, es el INBA el que tiene que emitir un documento que diga sí, en un peritaje que diga sí, estos sí son indígenas porque tienen autoridades, tienen legislación interna, tienen formas de decidir, tienen una serie de conceptos importantes, entonces sí son autoadscritos. Estos no son indígenas, pero pueden ser afectados. Entonces es una comunidad local. ¿Quién es indígena y quién no? Para los efectos de hoy por hoy, de este año 2022, de una consulta, pues ya queda corto el concepto de indígena y hay que ampliarlo. Y hay que dejarlo muy claro. La que sigue. Sí. Obligaciones administrativas del Estado. Podemos darle a la que sigue, por favor. El concepto de la consulta, vamos a pensar y quedémonos, les invito a que lo lean con calma, pero quedémonos con el concepto de llegar a acuerdos. El chiste de una consulta es lograr acuerdos. Si no logramos acuerdos, la consulta evidentemente no va a funcionar, porque no va a haber proyecto y se va a generar más marginación. A menos cantidad de proyectos en las comunidades es mayor la pobreza y la marginación, y ustedes lo saben. Las escuelas que abrieron, las compañeras que del panel anterior nos decían, pues tenemos escuelas, damos capacitaciones y demás. Bueno, en este caso, esas escuelas que abrieron, si no estuviera el proyecto, no habría escuelas, es decir, hay marginación. Entonces, tenemos que sentarnos a negociar. ¿Vamos a obtener con ello el consentimiento? Sí, la que sigue. ¿Para qué sirve? Para dar todo lo necesario para que tomen una resolución las personas a las que vamos a consultar. Es decir, tenemos que darles información. La que sigue, por favor. Los sujetos. Hace ratito lo decían muy claramente y lo decía Karina con esta claridad meridiana. No estamos consultando a las ONGs, por favor. Las ONGs no son sujetos de consulta. Estamos consultando a las personas indígenas, en este caso, o
los equiparados o todos estos sujetos que tienen autoridades y pueden estar representados por quien ellos quieran, pero la consulta es para ellos. Lo decía bien Jabalera. En ese caso es muy importante tener claro que no le vamos a hablar a las OSCs, Organizaciones de la Sociedad Civil u ONGs, sino a los sujetos con los que al final vamos a negociar. Porque esto es muy importante. Si yo voy a comprar un coche, pues no voy a comprar el coche al representante, le voy a comprar el coche al dueño, ¿verdad? Porque el dueño es el que me va a decir si me lo baja a 10 o me lo sube a 20. Es exactamente lo mismo. La que sigue, por favor. Este diagrama es muy rápido, se los voy a explicar de cómo están actuando a la fecha, desde hace ya muchos años, estos procesos que terminan siendo una consulta. Primero, pues bueno, hay un grado importante de impunidad porque las ONGs en este país, pues prácticamente no están sujetas a impuestos, ¿verdad? Ellos reciben donativos internacionales y pues no están sujetos a impuestos, es decir, no tendrían ni siquiera que dar, no tienen la obligación ni siquiera de dar información de qué es lo que hacen y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, evidentemente, esto provoca, las acciones de las ONGs, provoca desincentivos en la inversión, hay un estado rehén, hay pasivos, hay marginación y hay pobreza y corrupción, sin duda alguna, ¿no? Puede haber las mejores reformas, van a ser inaplicables, no hay reglas claras, los políticos tienen miedo que en las épocas electorales se les ocurra decir sí a la minería. No conozco un político que haya hecho eso, les va a decir sí al medio ambiente, sí a los indígenas, sí a la cultura, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se mueren anticipadamente los proyectos. Y es un círculo bastante vicioso. Los protocolos de consulta que he visto, desde el primero que hicimos hasta los actuales, tienen estas etapas, ¿no? En estas etapas vas negociando cada etapa con las personas, vas negociando cada uno de los contenidos de las etapas con las personas. La flecha de abajo es muy importante porque el seguimiento de acuerdos, desde que comienza la consulta hasta que queda la vida útil del proyecto, se van a tener que cumplir. Ahí es donde entran, en muchos casos, estos programas de relacionamiento comunitario. Se crean comités y demás, ¿no? Las empresas en la consulta, pues bueno, tienen que tener claro cuál es su papel. Hoy, por eso necesitamos cambiar las reglas. Hoy por hoy, las empresas parecería ser que no pintan, pero deberían de pintar. Deberían no solo de dar información y acompañar a la autoridad, sino ser parte fundamental de la mesa de negociación. Hoy por hoy no han sido parte fundamental de la mesa de ninguna mesa de negociación. Los tomaba el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es una buena noticia que Jabalera haga la consulta, bueno, la economía, y no la haga el INPI, porque creo que ellos sí pueden llamar a las empresas a negociar, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Y por último, hay una cuestión nueva, hay una cuestión casi de moda, y está de moda por el asunto de las presas de Jales o depósitos de Jales, que es una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las empresas mineras, en el sentido de que deben de tener políticas claras en materia de derechos humanos. Todas las políticas de relacionamiento comunitario que tienen las empresas deben ser verificadas desde el punto de vista del due diligence socioambiental o en materia de derechos humanos. Es cómo cumplen con los derechos fundamentales de todas las personas y de las comunidades aledañas a los proyectos. Es una herramienta constante y evaluar los impactos sociales significaría aplicar las mejores prácticas internacionales, ¿no? La que sigue, por favor. Igual en este caso quedaría igual, y la forma, es muy importante el tema
de cómo hacer que la cultura de las comunidades persista a través de las evaluaciones a los impactos. Los impactos sociales son de 3 tipos: es impacto social negativo, impacto social positivo, ¿no? Los impactos sociales negativos se mitigan, como en materia ambiental, se mitigan los impactos o se cambian por mejoras. Y los impactos positivos debemos hacerlos crecer, como el caso del empleo, ¿no? La que sigue, y pues ya, con eso quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Perdón por la prisa, pero... Ok, muchas gracias, Juan Pablo. El tema da para mucho. Hay que estudiarlo, hay que ver cómo evoluciona. Hace años yo decía, indígenas, pero si todos somos indígenas, ¿no somos un pueblo mestizo? Gran pregunta, ¿no? O sea, a diferencia de países donde surgió la OIT, como Estados Unidos o Canadá, donde la mezcla no se dio y vieron reservas, pues en México todos somos indígenas. Y hace como 10 años, en una comunidad, en un proyecto no minero, le decía yo a la comunidad, yo soy indígena, mi abuelo es de la zona, tuve una nana, entonces contar del 1 al 10, tengo la cultura, soy indígena. No, usted no es indígena, ¿por qué no? Entonces, interesante el tema, ¿no? Ahora, Naye, ¿qué has vivido? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿O qué no debemos hacer en el tema de consulta? No, muchas gracias, sobre todo por la invitación a ti y a la asociación. Les pido que me ayuden justo con la presentación. Les agradezco sobre todo a ustedes que se quedaron hasta el final del seminario. Son les mejores, muchas gracias. Muy rápidamente, es una presentación de 10 diapositivas y Karina me solicitó que les platicara cuáles son las experiencias que tiene Peñoles y Fresnillo en materia de consulta indígena. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar un poco sobre las condicionantes que tienen actualmente las autorizaciones de impacto ambiental en materia de consulta indígena. Una experiencia que tuvimos ya de consulta indígena en el estado de Chihuahua, como les participaba Jabalera, y el trabajo que está haciendo el grupo de un procedimiento de debida diligencia para poder determinar si dentro de nuestras concesiones mineras, dentro de los polígonos, existen o se configura algún sujeto de consulta. Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño disclaimer, como decía Karina, en el sentido de que les voy a participar de múltiples problemas que ha tenido la empresa para poder dar cumplimiento a este derecho, pero de ninguna forma significa que no reconozcamos el grado de marginación y discriminación que han tenido los pueblos y las comunidades indígenas. El derecho a la consulta es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, es un instrumento de participación que le permite a los pueblos que puedan dar su opinión y que se respete su visión respecto de proyectos o desarrollos o medidas que les van a afectar en sus vidas, en su territorio, recursos naturales, cultura. Por lo que de ninguna forma podemos considerar que no es justo que exista el derecho a la consulta. Lo que les voy a participar, mejor dicho, y en todo caso, es un llamado a las autoridades para que le pongan contenido a este derecho. Lo que buscamos es que exista previsibilidad y consecuencias, tanto para que las comunidades indígenas puedan hacer uso y el ejercicio de sus derechos y las inversiones tengan certidumbre. Entonces, bueno, empezando con esto, el siguiente diapositiva, por favor. Nosotros empezamos con autorizaciones de impacto ambiental que tenían condicionantes a consulta indígena, siguiente por favor, desde el 2015. En el 2015 recibimos nuestra primera autorización de impacto ambiental para una mina en Guerrero y no podíamos iniciar los trabajos sin que la Secretaría de Economía ejecutara una consulta indígena. Entonces pueden leer ahí cómo venía la condicionante y se los voy a leer muy rápidamente porque quiero que vean el cambio que hubo, pero esta que fue la primera decía que teníamos que acudir a CDI para que esa autoridad con la Secretaría de Economía determinara el mecanismo de consulta. Entonces pues nosotros dijimos, pues no hay hicimos un trabajo de evaluación de impacto en el
social en la comunidad, pues no encontramos un sujeto de consulta. Y dijimos, pero bueno, pues si es la única forma en la que podemos empezar el trabajo, pues a darle, ¿no? Fuimos con la Secretaría de Economía, nos dicen, no, discúlpame, pero yo el único acto administrativo que te expido es la concesión minera. Tú dime si quieres que te consulte la concesión minera, pero no te voy a consultar el proyecto que te autorizó Semarnat, porque ese proyecto pues no lo autoricé yo, que te lo consulte Semarnat. Y fuimos a CDI y nos dijeron, oigan, pues no, nosotros no podemos ayudarte porque el reconocimiento de que existe un pueblo, una comunidad indígena en un territorio, le corresponde a las entidades federativas. La Constitución política establece que el reconocimiento lo deben de dar los estados. Entonces dice la CDI, ¿yo qué? ¿Yo por qué te voy a decir si hay o no un sujeto de consulta? Que te lo diga el gobierno de Guerrero, ¿no? Y entonces, pues fueron meses justo de tener que estar buscando de qué forma puedes eliminar una condicionante, porque el proyecto ya está autorizado, pero no puedes iniciar la construcción del mismo si alguien no dice qué sucede con esto, ¿no? Entonces, afortunadamente, el estado de Guerrero tiene reconocidos cuáles son sus pueblos indígenas que ancestralmente han habitado su territorio. Tiene además una ley en donde establece qué localidades, comunidades, municipios son ancestralmente en donde se encuentran asentados los pueblos y las comunidades indígenas de Guerrero. Y entonces, pues el proyecto no se encontraba en ninguno de esas localidades, sumado a un oficio que expidió la CDI diciendo qué localidades se encontraban en ese polígono y que ninguna de ellas se consideraba indígena. Y fue la forma en la que nos permitió el gobierno, la Semarnat, el iniciar la construcción. Pero a partir de ese momento, pues nos dimos cuenta que iba a ser pues una constante el tener que saber de qué forma íbamos a prever este tipo de condicionantes en proyectos futuros, porque pues la autorización de impacto ambiental, ustedes saben, es la cola del inicio del proyecto, ¿no? Entonces, tener parado, 6 meses un proyecto porque no te liberan la condicionante es un costo operativo muy importante. Siguiente, por favor. Ya en el 2018, y es el tipo de condicionantes que encontramos hoy, lo que dice es que tendremos que buscar a la autoridad competente del gobierno del estado para que determine si se requiere o no se requiere consulta, ¿no? Y por lo menos a nosotros, no sé al resto de las empresas, pero actualmente no tenemos ninguna autorización de impacto ambiental que no traiga esta condicionante. Y la forma en la que le damos cumplimiento a esta condicionante es casuístico, y es justo lo que no nos gusta respecto de que no exista una ley de consulta o un procedimiento adecuado o establecido, porque dependiendo el estado, la forma en la que podemos solventar la condicionante. Si son casos como el de Durango, que no solo tiene una ley, no solo en su constitución reconoce, sino que además tiene una ley de consulta y además tiene un catálogo en el que establece las localidades, pues están en todo caso del otro lado. Pero luego hay estados que no tienen nada, como Zacatecas, en donde ni siquiera en su constitución reconocen la existencia de comunidades indígenas, ¿no? Zacatecas se ha visto a sí mismo como una entidad o un territorio de paso del pueblo Viricuta, pero no como que albergue o ancestralmente a los huicholes. Entonces tiene incluso un área natural protegida donde está el paso de los Viricutas hacia San Luis Potosí, pero no reconoce la existencia de huicholes dentro del estado. Entonces, no lo tiene reconocido en su constitución, por supuesto no lo tiene establecido en ninguna ley o reglamento, y solventar este tipo de condicionantes pues se vuelve muy complicado con el paso del tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, igual en el 2017 para el 2018, una de las autorizaciones venía condicionada a consulta indígena en el estado de Chihuahua, pero aquí sí se daba el que el proyecto fuera a impactar sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas, por lo que en este caso pues era necesario ejecutar la consulta. Y ejecutar la consulta en el 2018 pues era todavía más complejo de lo que es ahora, porque pues todavía no hay ninguna ley, pero por lo menos ya ahorita las autoridades también se encuentran un poco más sensibilizadas sobre la necesidad del proceso, ¿no? Siguiente, por favor.
Y entonces, las fases son más o menos como ya comentaron. Se hizo un plan de consulta, acuerdos previos. Hay una previa, me parece, o la que sigue, es justo esa. El primer punto fue que nosotros internamente como empresa realizamos una evaluación de impacto social para poder determinar qué localidades se iban a ver afectadas y en qué derechos por el proyecto. El proyecto era una presa de agua, por lo que era importante hacer un análisis de las comunidades, sobre todo aguas abajo, para saber hasta dónde llegaba el río, cuál era la afectación y su relación con el río, ¿no? Si era para tomar el agua o si era para los animales o si existía algún tipo de vínculo cultural o religioso con el mismo. Una vez que se tuvo esta información, bueno, en realidad, pues miren, les cuento cuál fue el proceso de consulta, pero la realidad es que la condicionante nos la dieron, o sea, la autorización nos la dieron en mayo del 2017 y este proceso empezó en mayo del 2018. O sea, fue un año en el que no había forma de sacar la condicionante, ¿no? Igual la Secretaría de Economía dijo, yo no voy, es una presa de agua que te la consulte con agua. Con agua dijo, yo no te autorizo el proyecto que te la consulte Semarnat. Y así nos trajeron, dando vueltas, hasta que el gobierno del estado de Chihuahua dijo, a mí sí me interesa el proyecto y si nadie va a hacer la consulta, la hago yo, pero que me digan las autoridades que no son ellos. Entonces, el gobierno del estado expidió, mediante oficios, giró oficios, solicitando que por escrito estas autoridades le dijeran que ellos no iban a hacer la consulta porque no era de su competencia. Y fue por la presión del gobierno del estado de Chihuahua que la Secretaría de Medio Ambiente se responsabilizó por hacer la consulta. Pero fue un año después y por la presión del gobierno. Y la verdad es que la pregunta sí nace sobre qué hace, o sea, pues qué hacen otros proyectos, ¿no? O sea, ¿qué hacen otros proyectos que no tienen la posibilidad de tocarle la puerta al gobierno del estado o que no representan una inversión tan grande como para que se movilicen a esos niveles a las autoridades? Entonces, después de un año se hizo esto, se determinó a través de una EBIS cuáles eran las comunidades que se iban a consultar, se determinaron cuáles autoridades iban a participar. En nuestro caso participó el gobierno del estado, participó la Semarnat, Conagua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y distintas organizaciones no gubernamentales que también estuvieron presentes dentro del proceso de consulta. Y como les decía, pues fue la Semarnat a través de la UCPAST, la autoridad responsable, evidentemente con el apoyo del entonces CDI. Y ahora sí, el proceso que se llevó, la siguiente por favor, fue como ya nos había comentado Juan Pablo, hubo un plan de consulta. En este plan de consulta fue la Semarnat la que realizó más o menos cómo se iba a hacer la consulta, pero que después se puso en consideración de las comunidades a través de los acuerdos previos. Y aquí quizá es lo que yo quisiera más compartirles sobre el proceso de consulta. Antes de empezar a hacerla, pues a desarrollar el proceso, se hicieron capacitaciones a todas las comunidades que iban a participar para que supieran qué era el derecho a la consulta. Y me parece que esto es quizá el motivo por el cual la consulta resultó exitosa, porque la comunidad sabía cuáles eran sus derechos y la forma en la que podían exigirlo. Sabían que el proyecto no se iba a ejecutar si ellos no daban el visto bueno. Y sabían que tenían la posibilidad de negociar lo que sea que ellos querían negociar como beneficios compartidos. Entonces, en el momento en que algunas ONGs empezaron a participar en el proceso para impedir la negociación, la propia comunidad lo sacó, ¿no? O sea, fue la comunidad la que les dijo, no, yo no te necesito, yo sé qué quiero y cómo lo voy a pedir, y sé que si lo pido no me lo van a negar.
o sea, que tienen que negociar conmigo y para eso no necesito que tú me representes. Pero alcanzar ese punto fue complejo porque las comunidades no están acostumbradas a que les pregunten nada, ¿no? Entonces creían que el procedimiento pues era un chiste, ¿no? Como de que, claro, viniste a hacer un check para únicamente continuar con tu construcción de tu proyecto. Y no hablan, ¿no? Pese a que tengan el derecho, la posibilidad de hacerlo, nadie, ancestralmente, históricamente, nadie les ha preguntado a las comunidades si quieren o cómo quieren que se ejecute un proyecto. Entonces, para mí este tema fue la clave para que fuera un proceso de consulta exitoso. Se acordó con ellos la forma en la que se iba a desarrollar la consulta, qué tiempo iba a tener, en qué idioma, qué tipo de información se le iba a entregar, de qué forma, quiénes iban a participar, si necesitaban representantes, si se hacía a través de comités, en qué fechas se iban a hacer, cuánto tiempo necesitaban para deliberar la información, etcétera. Entonces, se construye el protocolo de consulta de acuerdo con ellos y luego se da la etapa informativa. Fueron distintas sesiones en las que se les informó el proyecto y los alcances, los riesgos, lo que nosotros estábamos proponiendo para mitigar los riesgos y en el que también se propusieron el tema de los beneficios compartidos. Y aquí es algo importante respecto de si la empresa o las empresas deben o no deben de participar, porque pues la información la compartió la empresa, ¿no? Y creo que es un punto que se vuelve un poco complicado de saber hasta qué punto debe o puede intervenir una empresa, porque hay un principio que es el de buena fe, que no se puede perder dentro del proceso de consulta. Y pues la obligación además es del Estado, no de la empresa, y no se debe de perder de vista el que tampoco la empresa puede participar en un punto que parezca que se está ejerciendo algún tipo de presión, ¿no? Entonces, pero también nadie conoce el proyecto mejor que la empresa para darle información. Tampoco nadie tiene más recursos que la propia empresa para brindar las facilidades para que se ejecute el proceso. Entonces, también, por ejemplo, la pregunta sería si hoy Profepa no puede hacer una visita de inspección porque no tiene inspectores o porque no tienen gasolina sus trocas, ¿cómo le va a hacer para ejecutarse un proceso de consulta que cuesta pues bastante más que la gasolina para llegar al lugar para hacer la consulta, ¿no? Entonces, bueno, aún hoy no está definido de qué forma va a participar la empresa, pero en nuestra experiencia hubiera sido imposible o tortuoso o larguísimo el ejecutarlo sin nuestra participación. Pero posterior a la etapa informativa, en la etapa deliberativa, porque ahí hay un error, en la etapa deliberativa la empresa no participa. Se da un tiempo para que sea la comunidad la que decida internamente si va a querer o no va a querer el proyecto y lo que va a solicitar a cambio en el proceso de consulta. Y pues llega el día de la consulta, que es como pues el día D, y ahí la comunidad nos autoriza o no en la ejecución del proyecto y pone las condiciones. Pero más bien yo creo que aquí lo importante, como también nos decían, es que la consulta es una generación de acuerdos. No se está buscando una decisión binaria de sí o no, sino cómo ejecutar el proyecto, ¿no? O sea, la pregunta no es ¿quieres este proyecto? La pregunta es ¿cómo hacemos este proyecto? Y cómo nos beneficiamos mutuamente en la ejecución de este proyecto. Y se generan entonces los acuerdos y se les da seguimiento a lo largo del tiempo. El siguiente, por favor. Los problemas que les comentaba, pues ya están muy claros para todos, ¿no? No hay una ley de consulta, lo que hace muy complicado el proceso. No hay un catálogo, son muy pocas entidades federativas las que tienen reconocido dónde se encuentran sus comunidades indígenas. Entonces, pues hay muy poca certidumbre sobre si vas a entrar a explorar en una zona en donde haya o no sujetos de consulta y que más adelante pues tengas un problema con tu inversión. Hay precedentes judiciales que ya nos los compartían. El hecho de que no hay consulta, no hay ley de consulta, ha hecho que quien le dé contenido al derecho sea la Corte. Entonces es a través de casos
específicos, particulares, que se ha ido definiendo qué es el derecho a la consulta, cómo se come, cuál es su alcance. Y esto es pésimo no solo para el sector minero, es pésimo para todo el sector privado, porque no hay algo general, sino todo es particular. Y bueno, recientemente el tema de que se requiere hacer consulta a concesiones, en donde por supuesto tampoco hay un procedimiento definido, pero ya nos avisaron que ahí van. Y pues mientras no nos digan cómo está el tema, es un tema, pues va a ser complejo, porque se va a consultar la concesión y luego ¿qué? O sea, se va a consultar el cambio de uso de suelo, porque la ley forestal establece que el cambio de uso de suelo se consulta, ¿no? Y luego que se requiere eso para hacer exploración. Y luego la exploración en impacto ambiental, pues se va a consultar, y luego el proyecto se va a consultar, y luego si se modifica el proyecto se va a consultar, y entonces el hecho de que la consulta llegue ahorita, que ya es una realidad, ¿verdad? Ya ni para qué nos quejamos, pero sí quedan muchas preguntas al aire sobre cuántos procesos de consulta van a existir a partir de que nos van a comunicar las autoridades. Y en ese sentido, lo último que les quiero compartir es que, bueno, dos cosas, porque a partir de este proceso de consulta, internamente generamos un protocolo de consulta, no nos corresponde porque no somos autoridad, pero sí era importante para nosotros que la experiencia no se perdiera. E internamente tenemos nuestra normatividad interna, un proceso que implica, bueno, que determina qué áreas participan en un proceso de consulta, ¿no? O sea, desde las partes de ingeniería y construcción o las de medio ambiente de esa área, jurídico, relaciones con gobierno, vinculación comunitaria. Y creo que lo que se volvió más interesante es cómo como empresa nos damos cuenta de esta necesidad multidisciplinaria de estar trabajando todos en conjunto desde el inicio de los proyectos, ¿no? O sea, vinculación comunitaria no entra solo, entra con exploración, entra con ingeniería y construcción, entra con nosotros. O sea, de que si queremos proyectos exitosos necesitamos que todos los equipos desde su inicio estén trabajando conjuntamente. Y lo último que les quiero ahora sí compartir, siguiente diapositiva por favor, es que pues conscientes de que las concesiones se encuentran en lugares remotas en donde o van a haber áreas naturales protegidas o van a haber quizá territorios indígenas, es que se empezaron a hacer procesos de debida diligencia para determinar si dentro de las concesiones mineras existen sujetos de consulta. Sobre todo pues tratando de anticipar que desde antes de que una persona, desde que Exploraciones decida entrar, sepan que pues esa inversión va con riesgo de consulta, ¿no? Y digo riesgo, insisto, no de una manera grosera de no reconocer el derecho, sino pues con la complejidad que eso implica. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues lo que hacemos con esto, la siguiente también, es que se hace un montaje planimétrico de las concesiones en el marco geoestadístico nacional. Se identifica qué localidades se encuentran dentro de ese polígono. Posteriormente se verifica con el censo del INEGI si alguna de ellas se considera como comunidades indígenas. Se hace una revisión en el catálogo de la ahora INPI para determinar si se encuentra dentro de territorios indígenas. Y también se hace una revisión de las fuentes estatales para verificar si existen listados o catálogos que enuncian si dentro de esas localidades o municipios se considera que existe en comunidades indígenas. Y entonces, pues así se ha podido determinar en qué concesiones existe este riesgo, compartírselo a las áreas de exploraciones para que desde ese momento se trabaje más fuertemente con las áreas comunitarias, para que forme parte del análisis de la inversión dentro de una exploración, pero sobre todas las cosas, para que las empresas puedan determinar o respetar, mejor dicho, el derecho a la consulta. Si sabemos que son áreas que requieren del derecho a la consulta, porque existe la posibilidad de que exista un sujeto, si bien no nos corresponde ejecutar la consulta, sí nos corresponde respetar, y entonces el poder generar anticipadamente un acercamiento con las autoridades para que se ejecute este proceso. Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, Nayeli.
Muchas gracias también. Creo que eso de los equipos multidisciplinarios lo tenemos que aprender, sobre todo porque a veces, y no es por defender a mis colegas, se nos olvidan los abogados y nada más los meten cuando ya está el problema. Igual en la defensa, señores, hay constitucionalistas y amparistas, metan a los mineros, metan a los ambientalistas. Parte de los problemas es porque no somos multidisciplinarios también. Entonces, no sé si hay tiempo para preguntas. No, yo creo que ya no. ¿O sí? Ah, perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Ajax. Gracias. Perdonando mi ignorancia, ¿qué se necesita para que en realidad se le llame una comunidad indígena? Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, hay un caserío, tiene que estar organizado, tiene que tener un presidente, un director o qué, para que se le pueda considerar como comunidad y que sea factible de negociarse. Digo, ¿y cuántas pueden haber que ya se conozcan y dónde las puede uno consultar, en INEGI o dónde, si es que hay? Si quieres, Juan Pablo, creo que parte del problema que tenemos a reserva que nos informe más, Juan Pablo, es que es parte de lo que estamos pidiendo, definición, como dijo Nayeli, INEGI, estatal, federal y a la zona. Es un problema que haya certidumbre, pero adelante. Por definición se entiende como comunidad indígena este grupo de personas que tienen una legislación interna para tomar decisiones, tienen autoridades propias, tienen una cultura, provienen de grupos ancestrales indígenas y se comportan como tal, como comunidad indígena. Lo que les veníamos platicando hace rato es que ya está muy superada la definición y entonces ahora se pueden autoadscribir como indígenas y presentar un peritaje hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y si se demuestra eso, pues también son indígenas, ¿no? Entonces, en realidad, hoy por hoy, lo que más requerimos no solo en este sector, en cualquier sector industrial, son dos cosas. Primero, la participación de los sectores en la creación de la legislación en materia de consulta indígena. Y segundo, si cada proyecto analizar y hacer los estudios para ver quiénes son los stakeholders, quiénes son los actores de interés, si es comunidad indígena, si es territorio indígena, si no lo es, y cuáles son los riesgos que puede tener, más allá de la definición, porque hoy por hoy, pues más allá de la definición, las autoridades están actuando. Sí, yo en la práctica quisiera solo diferenciar dos cosas. Una cosa es que yo me autoadscriba indígena. Todas las personas que nos sintamos con una identidad como para llamarse indígena, pues es indígena. Pero otra cosa es que se dé una comunidad indígena. La que es sujeta a consulta es la comunidad, ¿no? Entonces, su pregunta es cómo sabemos si existe una comunidad para consultar, ¿no? Y en nuestro caso, para determinar si existían comunidades, en el caso en Chihuahua, es el que exista territorio, población y gobierno. Nosotros sabíamos que existían comunidades a consultar porque, según la entonces CDI, había catálogos que determinaban que este territorio es territorio rarámuri. Ancestralmente, antropológicamente, sabemos que este territorio geográfico ha sido de territorio rarámuri. Entonces, el territorio check. Y luego está el tema de población. ¿Hay comunidades que se encuentran dentro de ese polígono? Sí. Entonces, check. Y se da el tema de gobierno. ¿Existen autoridades tradicionales que pudieran ser consultadas? Y sí, en varias de estas localidades existían gobernadores indígenas. Entonces, se daban las tres cosas como para que de manera clara existiera el derecho a la consulta. Ahora está el tema, ¿no? De decir, bueno, ya no hay un gobernador indígena, no hay un gobernador tarahumara.
existen los otros dos elementos, ¿se debe o no se debe de realizar una consulta? En nuestro caso, decidimos incluir a todas las localidades, existiera o no existiera una autoridad. O sea, aquellas que se veían solo mestizas pero quedaban en medio, todo lo que agarraba territorio fue consultado. ¿Por qué? Porque tampoco podemos nosotros calificar de entrada, pero también tendríamos que advertir que el mismo Estado mexicano ha hecho que se pierda mucho de la cultura indígena. Entonces no podríamos decir, bueno, ¿hablas o no hablas el idioma para calificarte como indígena? Cuando tradicional e históricamente hemos hecho que se pierda la lengua indígena, ¿no? Hemos forzado a nuestras comunidades a que aprendan el español y que pierdan su lengua. Entonces, no solamente te obligo a que pierdas tu lengua, sino que además te voy a quitar tu derecho porque ya no eres indígena porque te obligué a perder tu lengua. Entonces, en nuestro caso creemos que ya el tema de los elementos no podemos dejarlo tan puro cuando existe N número de circunstancias históricas y de discriminación hacia los pueblos, como para que nos pongamos muy puristas para determinar si eres o no eres indígena. Así que, pues digo, en nuestro caso simplemente verificamos que efectivamente toda esa zona está antropológicamente clasificada como parte de la región Rarámuri y habían localidades que se encontraban ahí para ejecutar la consulta. Es un tema complejo y es un tema que va a ir evolucionando cuando tengamos legislación. O sea, lo ideal sería tener un censo de indígenas con territorios definidos. Déjenme compartirles una experiencia en lo personal que tuve hace como 8 o 9 años en un evento en Cartagena, en Colombia, donde había abogados sudamericanos, había chilenos, había peruanos. Estaba apenas en México el tema de la consulta, era poco tratado. Y yo les pregunté a los chilenos, oigan, ¿y ustedes cómo le hacen para saber dónde consultar o dónde no consultar? Entonces voltea el abogado y me dice, pues mira, vas y sacas la cartografía, ves el censo, montas tu concesión y ya sabes si hay o no pueblos indígenas y territorios. Le dije, no, pues así bien fácil, o sea, como el submarino. El problema es que en México no tenemos eso al día de hoy. Ese sería el ideal, porque si tuviéramos definidos territorios y pueblos, precisamente, a ver, vamos a ir a explorar esta zona, ya sabemos. O sea, ya de entrada sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que la información al día de hoy, hasta donde yo sé, está muy dispersa todavía. Entonces, es un reto sobre el que habrá que construirlo. Por certeza, una vez más, yo creo que de todos. O sea, la certeza es para la industria, pero también para los pueblos y las comunidades. Entre mejores reglas haya, las comunidades van a saber a qué tienen derecho y las empresas van a saber cuáles son sus obligaciones. Esa es mi opinión personal, pero... Bueno, me leíste el pensamiento porque era precisamente mi comentario y mi pregunta al respecto. Porque como ingenieros estamos acostumbrados a los mapas y a las coordenadas y al GPS y todo. Entonces de repente nos dicen, pues aquí está el dibujito, ¿no? Sí, pero llévalo al terreno, llévalo a las coordenadas, porque sabemos que hay una comunidad indígena, pero también cuál es su territorio, ¿no? Y comentarles lo que ahorita estaba aquí comentando con Leonardo, ahora director de minería, lo que nos sucedió hace 2, 3 años, porque los yaquis estaban pidiendo una remuneración porque ellos sabían que había empresas mineras en su territorio. Bueno, pues empezamos a investigar primero si hay un territorio yaqui. En efecto, sí lo hay. Desde la época de Lázaro Cárdenas, si no me recuerdo, aquí Hugo está a mi espalda y él se encargó de hacer esa investigación. Y muy bien delimitado, no con las coordenadas que esperábamos nosotros, pero muy bien delimitado. Y sí había 2, 3 proyectos mineros en exploración abandonados por completo, pero obvio, al estilo de los compañeros yaquis, querían ya la remuneración de ese usufructo ahí de su suelo, ¿no? Pero de ahí en fuera no encontramos otro mapa. Sin embargo, sí sabemos que los ópatas tienen su comunidad también y tienen inclusive todo un territorio que es un corredor, por decirlo así, hasta Estados Unidos, ¿no? Pero no hay un mapa que nos defina precisamente toda su delimitación, ¿no? Entonces, esto del censo y más que censo, de la
ubicación perfecta del territorio indígena es indispensable para poder trabajar y delimitar lo que dice Ajax. Bueno, pues, ¿dónde está? ¿Cuál es la comunidad indígena? ¿Cuáles son sus limitaciones, su mapeo ahí, su territorio para saber si entramos o no le entramos y si tenemos que hacer la consulta, ¿no? Y además, déjenme ir un poquito más allá del tema legal, evitar un tema de chantaje, porque pues están las ONGs, si ustedes disculparán, pero yo creo que la mayoría se vuelven un tema de chantaje. Y yo me preguntaría quién las financia. Bueno, es para otra mesa. El otro criterio, además del criterio geográfico, es muy importante el criterio de impactos. Es decir, puede haber una comunidad indígena o autoadscrita que esté muy lejos del proyecto. Sin embargo, y se demuestra que el proyecto va a generar impactos hasta allá, entonces es susceptible de consulta. Y los impactos tienen que ser significativos. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte. Es la pérdida de su territorio, el cambio de las personas del territorio donde están a otro territorio, el cambio de la pérdida de la subsistencia y demás. Entonces, el otro criterio, mientras no haya mapas, pues tenemos el criterio de los impactos y el criterio de los estudios precedentes de las propias empresas donde hagan efectivamente fotografía georreferenciada para demostrar que hay personas indígenas o no hay personas indígenas, ¿no? Eso es lo que, como lo hemos resuelto en los últimos años. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que eso da lugar a otra mesa. Pepe, creo que todavía sigue ahí. Y Así es, aquí estamos. ya lo perdimos. Muchas gracias, perdón, pero muchas gracias por tu tiempo, por darnos la buena noticia de que va a ser economía y por lo menos una definición. Ya platicaremos el protocolo. Digo, ya sé que la Corte dijo que la concesión, pero yo sigo insistiendo que la concesión no es el momento adecuado. No hay impactos significativos, pero veremos qué pasa. Así Bien, es. muchísimas gracias a la licenciada Karina Rodríguez por la conducción de este panel. Y aquí Ramón Luna, nuestro presidente aquí en el Distrito Sonora, hace entrega de los reconocimientos a los integrantes panelistas de la consulta indígena, al licenciado José Rafael Jabalera a distancia, que se encuentra allá en la Ciudad de México, a la licenciada Nayeli Flores, que viene de Servicios Administrativos Peñoles. Muchísimas gracias, Nayeli. Qué bueno que no les tocó mucho calor ahora acá en Hermosillo, y a Juan Pablo Gudiño de Igual Consultores. Y una vez más a la licenciada Liliana Karina Rodríguez Matus de Rodríguez Matus por esta brillante coordinación de este panel, la consulta indígena, con la cual estamos cerrando actividades sin antes darle el uso de la voz a nuestro presidente de la directiva nacional, quien al parecer va a pasar un video y va a dirigir un mensaje, el ingeniero Sergio Aquí estoy. Almazán. Acá está. Muchas gracias, Alberto. No, más que un video, agradecer a todos los asistentes. La verdad es que estamos pues contentos. Vamos a seguir trabajando en todo lo que hemos platicado aquí. Por cierto, que están a disposición de todos la grabación de todas las reuniones, de todos los paneles y conferencias que tuvimos. Está en la página de la Cámara, en YouTube, tanto de aquí del Distrito Sonora como la nacional. Entonces ahí lo pueden consultar. Creo que fue un esfuerzo muy valioso desde mi punto de vista. Felicito al presidente aquí de Distrito Sonora, a Ramón. Es el primer seminario Futuro de la Inversión en la Minería Mexicana. Ya por ahí nos decían, ojalá que realmente no sea el único. Claro que no lo va a ser. ¿Qué vimos? O sea, ¿qué me llevo o qué nos llevamos todos? Bueno, por lo menos en mi opinión, pues lo complicado que está atravesando en este momento la minería de México, las limitaciones tan fuertes que estamos teniendo para la inversión, y eso cuando decimos, bueno, es que
estamos deteniendo la inversión, se está ahuyentando a otras. O sea, ¿qué quiere decir inversión? Pues quiere decir empleo, infraestructura, todos los empleos indirectos y toda la materia prima de las cadenas, ¿no? que lo requieren. Entonces, no es menor la gravedad del asunto. Afortunadamente, pues hemos podido aquí repasar muchos de los temas. Ya nos dimos cuenta que estamos perdiendo competitividad, que lamentablemente se siguen sumando acciones y indicadores o señales negativas que nos han venido consistentemente dañando en la competitividad de atraer inversión al sector minero, ¿no? Yo creo que empezamos por ahí del 2014 con nuevos derechos y poco a poco se han venido pues presentando mucho más indicadores, les repito, y señales que son las que hemos visto aquí, pues que si la nacionalización del litio, que si no hay más nuevas concesiones. Además, seguimos trabajando en este tipo de problemas que también se han presentado ya a lo largo de muchos años. La consulta indígena, pues lo del medio ambiente, que estamos trabajando en ello, en todas las normas que se han podido como sector impulsar, en la seguridad de minas, en fin. Pero creo que también algo valioso que me llevo es la fortaleza del sector. O sea, México tiene un potencial geológico minero importante que lo ha demostrado a través de muchísimos años. Estoy seguro que lo va a volver a demostrar. Creo que hoy por hoy, a pesar de todas estas señales negativas que de repente escuchamos y vemos en los periódicos, creo que también es cierto que la autoridad reconoce que la minería es una industria esencial, ¿no? Y creo que eso pues va a ayudar. Sin duda, este tipo de seminarios, las convenciones que estamos realizando desde Acapulco, por ejemplo, ahí hay que ver que pues sumamos a algunos gobernadores a que conozcan más a nuestro sector y que de alguna manera nos apoyen, que son apoyos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Acapulco tuvimos a la gobernadora de Chihuahua, al gobernador de Durango y a la gobernadora de Guerrero, pues hablando en favor del apoyo a la minería. Hace un mes volvimos a tener a la gobernadora de Chihuahua y tuvimos también a la secretaria de Economía. De ahí emana la posibilidad de que se haga pues un grupo de trabajo con los 5 principales gobernadores. Tuvimos en esta reunión al gobernador de Sonora, todos lo pudieron escuchar. También abiertamente nos dio su apoyo y nos dijo que se va a sumar a este grupo. Entonces, no todo es negativo. O sea, obviamente tenemos muchas cosas por hacer, las estamos haciendo, y en la medida que nos podamos fortalecer y unir entre nosotros, yo creo que va a ser pues positivo. Entonces, creo que así a grandes rasgos es lo que alcanzo a recoger en esta primera pues, especie de conclusión. Les repito, están todos los videos grabados, pueden consultarlos y vamos a seguir continuando con todo lo que ha salido en cada uno de las conferencias y de los paneles, pues para tratar de estructurar nuestra estrategia, ¿no? De estructurar las metas que estamos persiguiendo. Yo creo que ahorita una sin duda es lograr que estos 5 gobernadores se reúnan con la secretaria de Economía. Obviamente oímos al presidente de la Cámara Minera que lo está empujando y bueno, nosotros desde nuestro ámbito también lo hemos hecho. Finalmente, pues no sé, Ramón, si tú quieras esbozar algunas palabras. No, pues simplemente como dándole seguimiento a lo que dice Sergio, es el primero de varios seminarios que vamos a hacer. Le vamos a dar continuidad a esto. Yo creo que es la frase que muchas veces repetimos de que solamente predicamos entre creyentes. Si no nos podemos dar cuenta, pero ya le estamos dejando un poco o la vamos a dejar un poco atrás, porque me doy cuenta que de Chihuahua para acá ya estamos haciendo más eco. Ya es el ejemplo de la reunión de gobernadores que se va a hacer.
Ya hubo mucha más atención de gobierno, Leonardo está aquí con nosotros y muchas otras figuras de gobierno que se interesaron más en vernos, ya es un hecho eso, así es que nuestra obligación moral es seguir empujando, levantando la voz nosotros como gremio para que nos escuchen. Ya ellos sabrán si con la información que nosotros les pasamos toman las mejores decisiones. Así es que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Este es un evento que se va a institucionalizar, ojalá que siempre sea de la mano con el CDN o con otros distritos y pues es una de las tantas actividades que vamos a seguir haciendo aquí nosotros. Gracias, Ramón. En especial, ahora yo le quiero entregar este reconocimiento al ingeniero Sergio Almazán. Muchas gracias. Por el apoyo y felicitarlo. Gracias. Un tema nada más también que se me pasó ahorita comentarles, sin duda, en todas las reuniones, en todas las conferencias, en todos los paneles de discusión que tuvimos, siempre salió a colación la comunicación. Es sin duda ahorita algo que tenemos que trabajar todos los días. Como dice Ramón, yo también creo que se ha hecho y se ha logrado muchas cosas. Por supuesto, no es suficiente, o sea, tenemos que continuar con todo ello.